Hola, hola, hola. Bueno, empezamos para que llegue gente. Eh, Vamos a dar inicio a la primera de las conferencias de invitados externas a la cátedra de historia de taller Caribe. Hoy en primer lugar tenemos la visita de las chicas de ICA, Historia de las Construcciones en Altura, que resulta de un conglomerado colectivo en torno a un proyecto de investigación recientemente aprobado por el IPAC, el Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, ¿verdad? Titulado Crecimiento Vertical, mirada sobre la construcción en altura en Argentina, 1910-1960. Se trata de un grupo interdisciplinar dirigido por Virginia Bonicato, que lamentablemente no puede estar presente o está conectada con Zoom, que según la descripción incluye un amplio conjunto de temas, como los relacionados a los debates disciplinares, a la circulación internacional de ideas arquitectónicas, a los desarrollos tecnológicos constructivos, a la implementación de normativas sobre el proceso de urbanización. Y asimismo, pretende indagar sobre las relaciones del tema con el campo más amplio de la cultura visual, atendiendo a las diversas formas en el que imágenes y representaciones sobre la construcción en altura dialogaron con diferentes campos de la cultura o fueron incorporados a diversos imaginarios. Hoy tenemos la presencia de Ana Brandoni, que es arquitecta por la Universidad Nacional de La Plata, es docente de Teoría de la Arquitectura aquí en la Facultad de Universidad Nacional de La Plata, e Historia de la Arquitectura en el Instituto de Arquitectura de la Universidad de San Martín. Actualmente se encuentra cursando sus estudios de máster en Historia Intelectual en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes y de doctorado en Arquitectura y Urbanismo en esta facultad también. Desde 2021 es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. También está presente Claudia Waslet, que es arquitecta por la Universidad Nacional de La Plata, ha tomado cursos de fotografía con Mario Chierico, Ataúlfo Pérez Aznar, Norberto Ferraris y Vicente Viola, participando en exposiciones individuales y colectivas, ha cursado estudios de máster en la maestría de Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, es investigadora categorizada del Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, y actualmente se desempeña como jefa de trabajos prácticos en las áreas de arquitectura, comunicación y teoría de la arquitectura, a la vez que dirige la asignatura electiva orientada Arte más Ciudad. Luego también va a estar presente Abril Redondi, que todavía no llegó, creo. Ahí llegó, ahí está Abril Redondi, que es estudiante avanzada de arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, donde se encuentra realizando su trabajo final de carrera actualmente. Es ayudante alumna de teoría de la arquitectura e historia de la arquitectura aquí también, que ha recibido una beca interna de entrenamiento de investigación por la Facultad de Arquitectura y una beca del Consejo Interuniversitario Nacional, las cuales desarrollan el ámbito del Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad. Es decir, todo este equipo participa del instituto e incluso el proyecto de investigación es parte del Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, que funciona en el último piso del bloque de aulas 12. Las dejo entonces que presenten, que compartan pantalla tranquilas y les agradecemos también por estar acá. ¿Sí? Todo suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. La idea era contarles un poco sobre nuestro proyecto, que es sobre la historia de las construcciones en altura, pero aprovechar un poco la situación para hablar de cuestiones más amplias que se relacionan con la investigación, que nos parece que empiezan a contribuir a visibilizar este tema de la investigación, que si bien ya viene en un proceso conociendo las becas, conociendo las pasantías, consideramos que sigue siendo un tema del que se habla poco, más que nada para ustedes como estudiantes de carrera de grado, como estudiantes avanzados, y hay muchos que por ahí no saben que esto de la investigación es justamente otra posible salida laboral de la carrera. Así que consideramos que por ahí estaba bueno empezar hablando un poco sobre qué es un proyecto de investigación, en términos más amplios, ¿no? Un proyecto de investigación tiene como dos grandes objetivos. Por un lado, esta cuestión de construir y divulgar conocimiento, y por otro lado, la formación de recursos humanos. En nuestro caso, la Universidad Nacional de La Plata, la UNLP, tiene una Secretaría de Ciencia y Técnica, que es la que empieza a promover estos proyectos,
Y dentro, digamos, de lo que es la Secretaría de Ciencia y Técnica, se promueven dos tipos de proyectos. Por un lado, los proyectos de investigación y desarrollo, que es como el que tenemos nosotros acá, que se caracteriza por estar conformado por tanto investigadores en formación como investigadores ya formados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aparecen personas que están iniciando este trayecto de la investigación, como becarios o quienes están hace poco tiempo, y investigadores ya formados, o sea, personas que por ahí ya tienen algún título como magíster o como doctores. Y después también están los proyectos promocionales, que son los que están conformados solamente por estos investigadores que se encuentran en formación. Todos los proyectos de la UNLP empiezan a estar relacionados con una unidad académica, que son las diferentes facultades, y una unidad de investigación, que son los institutos que aparecen dentro de esas facultades. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado nombrar a estos institutos, centros y laboratorios que están desperdigados por la facultad. Y bueno, para poder llevar a cabo este tipo de proyecto, lo que se requiere es un grupo de personas, un grupo de investigadores que se juntan y elaboran un plan de trabajo. Un plan de trabajo es un documento que empieza a contener información como el tema, los objetivos, las hipótesis, cuáles son los textos que han hablado sobre el tema, y nos parecía interesante comentar esto porque es un documento muy parecido que el que se presentaría en el caso de una beca. O sea, si alguno de ustedes quiere aplicar una beca, también tendrían que armar este plan de trabajo. Una vez presentado, se evalúa y si se aprueba, o sea, si la UNLP aprueba el proyecto de investigación, tiene una duración de 4 años. Y hay como dos grandes beneficios de aprobar este proyecto. Por un lado, la UNLP nos da un monto de dinero por año para poder llevar a cabo ciertas actividades. Si bien el monto de dinero es bastante simbólico, digamos, es poco, sí sirve para realizar determinadas actividades y sí sirve para, como una base para luego por ahí empezar a pedir otro tipo de subsidios. Pero lo que más nos interesa del proyecto de investigación es el hecho de tener cierta legitimidad para realizar determinado tipo de actividades. O sea, son actividades que se van a dar dentro de un marco que es justamente este del proyecto, a partir de un código, que es este que aparece ahí, PPID, que es el código que nos da la UNLP cuando se aprueba el proyecto. Ahora, pasando un poco más a nuestro caso en particular, nuestro proyecto tiene como unidad académica la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la FAU, y tiene como unidad de investigación el ITEPAC, que eso, bueno, Agustín lo comentaba recién, que es el Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, y es un proyecto que se aprobó este año, o sea, en el 2022, y tenemos para desarrollarlo hasta el 2025. Cuando se acredita el proyecto, empieza a formar parte de una de las líneas de investigación del ITEPAC. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, a alguno de ustedes les interese la historia, se pueden acercar al ITEPAC y ahí sus becas o sus pasantías se van a empezar a enmarcar en determinadas líneas de investigación. Por ejemplo, en el ITEPAC, a partir de este año tenemos esta línea de investigación, que es la historia de las construcciones en altura, pero también hay otros proyectos relacionados con el paisaje, con la arquitectura Beaux-Arts, con una cuestión que tiene más que ver con lo territorial y la cartografía, bueno, y hay otro en relación con el proyecto urbano que también está clave. Así que eso, si les interesa, en la misma página del ITEPAC aparecen las diferentes líneas, digamos. Bueno, pasando un poco más a lo que es nuestro proyecto, lleva el nombre de Crecimiento Vertical, mirada sobre la construcción en altura en Argentina entre 1910 y 1960. Y para comentarlos un poco así de modo general el tema, es un proyecto que incluye lo que coloquialmente se llama rascacielos y torres, y la intención es empezar a construir un primer mapa que permita trazar las principales vías de difusión, recepción y desarrollo del tema en Argentina en la primera mitad del siglo XX. Es un tema que es muy amplio, entonces adentro de ese tema aparecen como una serie de subtemas, si se quiere, que son los debates disciplinares que tienen que ver con cuestiones estéticas, cuestiones tipológicas, cuestiones de forma, la circulación de ideas. Acá aparece un poco este planteo de que el campo disciplinar de la arquitectura no solo está conformado por productos o por objetos, sino también por prácticas y por ideas, que en un nivel quizá más inmaterial. Entonces también aparece toda esta cuestión de la recepción de modelos, de autores, de teorías, los desarrollos tecnológicos y constructivos con una faceta un poco más técnica, y pensar este fenómeno como parte de un proceso de urbanización
que implica la implementación de normativas, como son los códigos de edificación, los códigos de urbanización, y esta cuestión del valor del suelo, del crecimiento vertical y de la densificación, que también empiezan a afectar cómo se da este tema, este fenómeno en la ciudad. Pero, como también decía Agus, el tema excede un poco lo que son estos debates propiamente disciplinares de la arquitectura y empieza a generar un diálogo con el campo más amplio de la cultura visual, que plantea diversas representaciones e imágenes sobre lo urbano. Eso lo vamos a profundizar un poco más adelante. Como todos los proyectos, y también las becas, hay un recorte espacial y un recorte temporal. El recorte espacial tiene que ver con, bueno, en qué lugar vamos a estar poniendo la mirada. En nuestro caso se trata de una historia comparativa que toma por caso 3 ciudades, Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y tenemos ganas o una intención de empezar a ampliarlo a una región más latinoamericana, o por lo menos en el Cono Sur, y ver cómo este fenómeno se empezó a dar en Uruguay, en Chile, en Brasil. Y respecto al recorte temporal, abarca un periodo que comprende desde 1910, que es cuando se empiezan a elaborar los primeros ejemplos, los primeros rascacielos, se empiezan a construir acá en Buenos Aires y después en Rosario y en Córdoba, hasta 1960, en realidad la fecha más específica es 1962, que es cuando se da en Buenos Aires el concurso Peugeot, que, sintetizándolo, fue un concurso que estuvo a cargo de la empresa Peugeot para construir el edificio más alto de América Latina, bueno, que al final no se construyó, pero que sí tuvo muchísima relevancia, muchísimo impacto por el tipo de personalidades que participaron tanto en el jurado como los concursantes. Bueno, para que ustedes puedan visualizar un poco más cuáles son los objetos de estudio que se están moviendo como por nuestra periodización, lo que hicimos fue dividir en 3 etapas. Por un lado, bueno, no se ve muy bien, pero ahí dice primeros rascacielos. Primeros rascacielos, que son ejemplos que se dan entre 1909 y 1929, ahí pueden ver que son fechas bastante tempranas. Es un periodo que se caracteriza por muchísima experimentación en la técnica, en la morfología, en los usos. Y acá aparece, para mostrarles. Bueno, el edificio de la Equitativa del Plata, que es el que está trabajando ahora Abril, el Mianovich, el edificio Bensich, que lo está trabajando Micaela, el Banco de Boston, el Railway Building, y a esto podemos sumar otros ejemplos como el Palacio Barolo, que por ahí lo conocen, la Galería Güemes. Después tenemos una segunda etapa que va de 1929 a 1957, que son estos rascacielos modernistas, que bueno, lo que sucede acá es que empieza a haber como un diálogo con estas ideas de la arquitectura internacional, y cómo se va dando este proceso de modernización en nuestra ciudad y en otras ciudades argentinas, y pusimos los ejemplos del Minetti, que está en Rosario, el edificio Comeda, que por ahí lo vieron sobre Paseo Colón, el Zafico sobre Corrientes, bueno, y el Cábala, ¿no?, que es como el más representativo de este periodo. Y por último, una tercera etapa, que son las primeras torres. Lo que ocurre acá en 1957 es que es un año bastante importante en relación con este tema, porque es cuando se dicta una normativa que es la que plantea, digamos, empezar a construir este tipo de edificios en torres con las caras libres, alejadas de la medianera, diferente a lo que sucedía antes, que eran edificios que se pegaban a la medianera, que tenían estos patios de luz y aire. Y bueno, es un periodo que se extiende hasta 1977, y se trata también de torres, pero de un momento de experimentación respecto a qué materiales se podían utilizar, cómo eran estas torres espacialmente. Y bueno, sumamos el ejemplo de la Torre Bruneta, que es una de las primeras torres que la ven también en Capital Federal, la Torre Conurban y la Torre de la Huilla, que son parte de Catalinas Norte, bueno, y el concurso Peugeot que aparece por ahí también. Bien, ¿cómo iniciamos con esta idea del proyecto? Cuando ustedes inician una investigación, o cuando empiecen a pensar qué tema se quiere trabajar, hay como una gran condición, que es que sea original.
algo original puede ser o que no se haya trabajado antes, que esto en investigación se le llama como un vacío o un nicho, una vacancia, o que sea un tema que sí se ha trabajado, pero que se le puede dar otra mirada. Digamos, como que las miradas que están hechas ya no son tan productivas. Esto es justamente lo que hacemos en un estado del arte, un estado de la cuestión, que es empezar a ver, bueno, qué se dijo sobre el tema y empezar a juntar todos estos autores y estos textos que han trabajado, en nuestro caso, sobre la construcción en altura, y ver qué se dijo, qué no se dijo, cómo se dijo. Y ahí nosotros nos encontramos como con dos cuestiones. Por un lado, que había un vacío historiográfico porque el tema no había sido suficiente y sistemáticamente abordado por la historiografía local. Y por otro lado, había una necesidad de nuevas miradas porque, digamos, lo que trabajaban, gran parte de estos trabajos, empezaba a pasar por alto cuestiones relacionadas a las experimentaciones técnicas, proyectuales, lingüísticas, y soslayaban gran parte de las innovaciones realizadas en el ámbito local. Y además no se pensaba ni en Buenos Aires ni en las grandes ciudades argentinas como parte de una discusión más amplia de este fenómeno de modernización. Entonces, digamos, encontramos por un lado un vacío y por otro lado una necesidad de nuevas miradas. Y esas nuevas miradas que queríamos proponer tienen que ver con dos cosas principalmente. Por un lado, evitar esta mirada reductivista del centro activo como el lugar en el que se producen las ideas y la periferia pasiva como el lugar que recibe esas ideas y solamente las recibe y no las apropia, que tiene mucho que ver con esto de la cuestión del modelo y de la copia, ¿no? Cómo los modelos de Estados Unidos y de Europa llegaban acá y acá se adoptaban a modo de copia. Entonces nos parece que esa mirada ya no nos sirve más, ya no es productiva para estudiar nuestros casos de estudio. Y por otro lado, exceder un poco lo que se conoce como la historia de los estilos, que tiene mucho que ver con lo que es la historia del arte. El arte se estudia a través de cuestiones meramente formales muchas veces o estéticas, y entendemos que la arquitectura y que estos ejemplos también tienen que tener una dimensión, la formal sí tiene que aparecer, pero también tiene que aparecer una dimensión cultural, política, social, y una dimensión técnica que también es muy importante, digamos, en la disciplina. Bueno, y acá les sumamos algunas imágenes de textos que forman parte como de nuestro estado de la cuestión. Aparece el libro de Koolhaas, que por ahí lo han visto, que es Delirio de Nueva York, que es un manifiesto retractivo para Manhattan, en donde se enfoca más que nada en los rascacielos de Manhattan de los años 30 y un poco anteriores. El texto de Felicity Scott, que ahí ella hace una lectura nueva de lo que es el edificio Seagram de Mies van der Rohe en Nueva York, un texto también que ya es bastante clásico, de varios autores. En particular nos interesa el artículo de Tafuri sobre la ciudad americana. Este libro, que es un libro nuevo de Catalina Fara, que forma parte de nuestro equipo, que es un horizonte vertical, que empieza a ver cómo se representa esa ciudad vertical, ya sea en las pinturas, en la literatura, en la fotografía. Su ilustración de Quintana de Uña trabaja los primeros rascacielos en Europa, y bueno, un texto que hace algo similar, pero en Estados Unidos, en Nueva York particularmente. Sí, teniendo en cuenta, como plantea Ana, esta variedad de temas que el equipo desarrolla, el trabajo está dividido en tres ejes, que llamamos, a modo de organización lo dividimos en tres ejes. Los tres ejes los llamamos discursos, imágenes y saberes. El eje discursos, que lo dirige, cada uno de estos ejes está a la vez dirigido por uno o dos de los integrantes del equipo que se hacen cargo de la resolución y el trabajo en las distintas temáticas. En el primero de los ejes, los discursos, que dirige Virginia Bonicato y Sebastián Malecki, es, como recién decía Ana, el eje que trabaja el campo de las ideas y el campo de las discusiones, los artículos recientes y qué se está trabajando y publicando en las revistas y actualmente
y cuáles son los debates desde el campo de la disciplina y desde otros campos. En el eje 2, en el eje de las imágenes, que está a cargo de Catalina Fara y Luce Patruno, trabajamos esto de la representación en las imágenes, ya sea la fotografía. Justo acá pusimos dos ejemplos, una pintura de Pío Colibadino y una foto de Horacio Coppola, ambos dibujos sobre Buenos Aires, ambas representaciones sobre Buenos Aires, y cómo estas representaciones desde lo visual van siendo un relato de época. No las estudiamos, como decía recién Ana, no desde el estilo o la mera mirada desde el arte, sino como representaciones de época, y cómo estas imágenes, pintura, fotografía, también la publicidad, también el cine y otras representaciones que tienen que ver con el imaginario, incluso la literatura, nos sirven para poder capturar estos registros de época. Y por último, el eje de los saberes, que está a cargo de Gonzalo Fus, Claudio Solari y Virginia Bonicato, que trata especialmente cómo la indagación de las nuevas soluciones e innovaciones a nivel técnico fueron acompañando la aparición de esta tipología de rascacielos fotográficos. Ahí, para detallar un poquito más los objetivos de estos tres ejes, en el eje 1 de los discursos se plantea una revisión de la construcción histórica teniendo en cuenta los referentes y su impacto. También se plantea analizar los medios de difusión a través de los cuales circulaba esta tipología arquitectónica, revistas, libros, publicidades, etc. Y construir un primer mapa que nos permita trazar las principales vías de difusión y recepción de este tema en Argentina en este recorte temporal que planteamos. En el segundo eje, estudiar la circulación y recepción de imágenes de ejemplos internacionales para identificar su transculturación y apropiaciones y usos en el contexto local, indagar sobre la relación de las imágenes de la construcción en altura con las artes visuales y el impacto de las mismas en las representaciones de la ciudad y en la construcción de imaginarios, detectar y analizar circulación de imágenes de ejemplos argentinos y o latinoamericanos en el campo internacional, o sea, a la inversa, para comprender la escala global de este fenómeno. En este sentido, Virginia Bonicato, la directora del proyecto, no está en este momento ahora en esta charla porque está en Princeton, siendo parte de un programa de investigadores invitados latinoamericanos, y está haciendo justamente este camino en Princeton, investigando qué hay sobre los temas nuestros locales y sobre estas temáticas. Muy interesante cuando Ana les contaba al principio los caminos y oportunidades que abre hacer investigación, ser investigadora. Ahora está Virginia invitada, como profesora invitada por un mes en la Universidad de Princeton, haciendo un trabajo muy, muy interesante. Bueno, y me faltó el eje de los saberes, que, como decías tú, es el eje que tiene como objetivo estudiar las prácticas y técnicas constructivas y tecnológicas que se han utilizado como referente en las obras para detectar y analizar lógicas y estrategias proyectuales empleadas en la problemática de la construcción en altura. También, creo que, si me falta uno, reconstruir y analizar discusiones en torno a la consolidación de la reglamentación edilicia sobre la construcción en altura y su relación con las transformaciones materiales, programas arquitectónicos nuevos y tipologías desarrolladas. Ahí les presentamos al equipo, que es un equipo interdisciplinario. Si bien la mayoría somos arquitectos y arquitectas, hay integrantes que vienen de otras disciplinas. Por ejemplo, Catalina es doctora en Historia y Teoría de las Artes, Sebastián Malecki es doctor en Historia y licenciado en Filosofía, Luigi es
licenciado en letras. Ahí tenemos el punterito. ¿Cuál es? Bueno, Virginia Bonicato, que es la doctora Virginia Bonicato, de la UNLP, que es la directora del proyecto, el doctor Sebastián Malecki, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Catalina Fara, de la UBA, la arquitecta Pia Albertalli, que es de la Universidad Nacional de Rosario, Claudio Solari, el magíster Claudio Solari, que es también de la Universidad Nacional de Rosario, el doctor Gonzalo Fuchs de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, yo de la UNLP, Costi de la UNLP, Eleonora Menéndez de la UBA, Luigi de Harvard, ay, se me fue el cosito, Ana acá presente de la UNLP, Micaela, que también está de la UNLP, y Avi, estudiantes, ambas estudiantes avanzadas de la facultad, que están realizando becas y son parte del equipo y son parte fundamental del equipo. Están acá al final, pero claramente son la sangre nueva. Y en este recorrido de todas estas personas que saben un montón de historia, yo del área de arquitectura. No soy, todos son historiadores y estudiosos de historia y me han aceptado a mí que vengo a ser la que puede, siendo docente del área de historia y no del área de arquitectura, pero trabajo con proyecto final de carrera y con sexto año, tener este aprendizaje continuo con todos estos integrantes que estudian estos temas tan interesantes de la aparición y la construcción de la arquitectura en altura, y poder transmitir de manera directa esto que aprendo con el trabajo diario con los estudiantes de grado. Sí. Bueno, como les decía, en el grupo contamos con varias becarias. Micaela, que tiene una beca de entrenamiento FAU, del 2022, ahora nos cuentan. Avi, que sacó una beca que se llama beca SIM, beca de vocaciones científicas del Consejo Interuniversitario Nacional. Ana Brandoni, que tiene una beca con ICET, y Virginia Bonicato, obviamente, que es doctora, y ahora, como les contaba, está con esta invitación a trabajar en Princeton. Si quieren alguna de las chicas contar su beca. Bueno, yo estoy dentro de lo que es la beca de institución, la beca que la profesora la FAO, básicamente es para cómo nos ayuda a hacer todo esto de para mí, yo soy muy curiosa. Fui a Lidepa a pensar cómo claro, porque quisiera saber. Virginia me cuenta sobre Ica, dando proyectos que fue Federal del Norte, quienes son ellos, con qué vinieron a edificios. Bueno, contarse sobre cómo también el nuevo código de ordenamiento urbano investigar fotos, en la comunidad sobre materiales
y les digo las en cuanto a cómo querían toda la parte que había con cómo se necesita hacer y cómo estamos a que técnicas saqué el año pasado la beca FAU. Yo de técnicas no sabía ni para qué lado quería ir, es historia, planeamiento, así que yo empecé a investigar, saqué a los centros, institutos y laboratorios, a ver qué estaban trabajando. Bueno, me decidí por historia, ahí es donde entré en el ITPAC con Virginia, lo que está bueno en las becas FAU es que vos trabajás durante 8 meses, tienes poco tiempo, es intensivo, y te da una breve idea de lo que es investigación. No solo trabajas el tema que vos preparás, sino que viene acompañado de cursos de posgrado, uno que es metodología de investigación y otro que es escritura académica, que no son textos, para que estás intentando ser arquitecto al menos. Vemos más por ahí todo lo que es dibujo, pero en la parte de escritura por ahí no lo tenemos tan malo, que tenemos facultades, está bueno en ese sentido también. Y después la beca SIN, que dura 12 meses, ya es la escala nacional, la beca FAU, bueno, son acá internas, la beca son nacionales. Y bueno, que es la que recién arranco y que estoy estudiando otro caso de estudio en la beca pública del Banco de Boston y estudio en el ICES de la Universidad de Plata, pero que sale todo, se desprende, digamos, del proyecto mayor. Sí, ahora Avi nos va a contar más sobre las actividades específicas que realizamos tanto en el 2022, desde que arrancamos, digamos, y lo que es próximamente. Y mientras, Avi, les voy a repartir unos códigos QR en donde ustedes van a poder entrar a lo que es el Padlet. Trajimos souvenirs. Bueno, como decía Ana, desde hace 2 años, desde el 2020, desde que empezamos a conformar lo que es el equipo de investigación para presentar el proyecto, empezamos a realizar como una serie de actividades, las que diferenciamos entre las que son académicas, que son institucionales, que están relacionadas a instituciones, y las que son de divulgación o de difusión, que están más orientadas al público en general. Las académicas, bueno, dentro de las académicas tenemos, por ejemplo, las jornadas CAIA, del Centro Argentino de Investigadores del Arte. Están las jornadas interescuelas, que las interescuelas básicamente reúnen a un grupo de historiadores de todo el país. Bueno, en este caso, con el proyecto fuimos en mayo a Santiago del Estero a presentar nuestros trabajos. El dossier de estudios del hábitat, que bueno, actualmente está abierta la convocatoria para recibir artículos, creo que es para marzo del 2023. Los ciclos de difusión de textos, que se dan una vez por mes, todos los meses, que están invitados a participar cuando quieran. Eso, la difusión de eso la vemos a través del Instagram. Después, dentro de divulgación, están las actividades de prensa, que son, bueno, artículos periodísticos. Después, bueno, respecto a la televisión y el Canal A, por ejemplo, la directora del proyecto, Virginia Bonicato, participó en el programa Ciudad de Cúpulas, con Aníbal Pachano, no sé si lo van a poder ver cuando estén en el código. También, bueno, dimos charlas de enseñanza a nivel primario, sobre todo en primero, segundo año y en tercero y cuarto de un colegio. Bueno, y la difusión a través del Instagram. Eso es con respecto a lo que hicimos y lo que estamos haciendo. Lo que se proyecta, digamos, para el resto de los años que vienen es, bueno, la presentación de trabajos por parte de invitados. Tenemos a Gerard Pitt, que es ingeniero civil, miembro del Consejo de Edificios de Altura y Hábitat Urbano, es holandés y trabaja sobre rascacielos en América Latina. Tenemos las jornadas de ICA, que son presenciales a fin de año, que la idea es contar entre nosotros, presentar los trabajos en qué estamos trabajando. Y más hacia el fin del proyecto, ya proyectando 2025, la idea es realizar un congreso y armar un libro, presentar un libro con los trabajos realizados en esos años. Bueno, acá, como tienen ustedes en el señalador, está el código QR que nos va a llevar a un Padlet que armamos con... No, sí, que está abierto. Ah, ¿está abierto? Sí. Ustedes cuando escaneen el código QR se van a encontrar con este Padlet en donde plasmamos, digamos, todas las actividades que estamos haciendo. Van a ver la
bienvenida, digamos, los contactos. Acá nos pueden enviar mail con dudas o si les interesa algo en particular. Bueno, las redes, el ITEPAC, que es el instituto en el que nos nucleamos. La difusión, como les comentaba, ¿no? Bueno, la ciudad de cúpulas, del Canal A, las publicaciones de prensa, La Nación, Clarín. Acá tienen el enlace al Instagram. Las actividades, la difusión de textos, estas son las que ya hicimos, los encuentros que ya pasaron, pero bueno, van a seguir sucediendo, así que están invitados a participar. Acá unas imágenes de la discusión de Delirio en Nueva York, que dio Catalina Fara. El dossier que les comentaba, que está abierta la convocatoria actualmente. La actividad en las escuelas. Las jornadas CAIA. La mesa interescuelas, esta es una foto de la mesa 54, en la que participamos en Santiago del Estero. Y acá al final van a encontrar información sobre las becas de investigación FAO, la CIN y bueno, las CONICET. Si tienen alguna duda. Veíamos todas esas caras y tratamos de pensar en temas de historia. Es súper interesante eso, esa cuestión interdisciplinar. Pero me parece importante de alguna forma con la información por ahí solapada. Ay, perdón. Por ejemplo, nosotros ahora este proceso del Estado de la Nación, en donde bueno, ellos tienen que revisar con el material escrito, digo, pensando en el uso de la ¿qué es la fuente de la necesidad? Pensemos que toda la región no se hace con una estrategia. De patentes en el caso de la gestión, de cierta, en todo caso, fechación de cambios en sistemas productivos, parte del proceso de participación. En ese sentido, ocurre fuentes que están pensando en un caso de propio proyecto. Bueno, trato de trabajo ahí es un momento, digamos, digamos, entonces para mí las fuentes digitales para mí ahora uno para construir su objeto objetivo y a partir de eso qué fuentes claro, en mi caso estoy trabajando con también capacidades de aprender importante de ver qué estaba para un para
caso, la discusión general, Claro. ¿no? Pero No. mencionaste fotografía. Claro, porque este trabajo es reciente, estamos en el arranque, entonces todavía estamos trabajando con estos que son los textos base. Esas nuevas incorporaciones y esas nuevas revisiones irán surgiendo a medida que cada uno avance en su pedacito, en el pedacito que le toca. Pero como es un proyecto nuevo, recién vamos discutiendo 3 de estos, ¿no? 3 llevamos discutiendo de estos nada más. Bueno, es esta etapa del inicio, no sé. Claro. No, es un proyecto de 4 años, por eso. No, tenemos tiempo de incorporar las otras fuentes, sí. Hay una publicidad de jabón, por el ¿qué pasa acá? El imaginario de la modernidad y de... Bueno. Cierto prestigio para ese aspecto. La pregunta uno es si sabían que todo esto pasa. Y otro, me parece que la cantidad de información y de actividades sobre todo que presentaron, ni yo sabía que la actividad de investigación sí la conozco de extensión también, pero por ejemplo citaban 2 cosas que me parecen muy interesantes, o 3. Una es la de la relación con la prensa, la otra es la relación con el muy divertida también, y la otra es la relación con el grado. ¿No? Saben que la producción de investigación también es una organización. Mucho más rico que el laboratorio, el archivo, un lugar de circulación. La segunda tiene que ver con el certificado que decía Claudia recién, que es una pregunta justo para ella que dijo que es el punto de articulación. Si es que realmente existe, realmente no lo ponga en duda, sino de cómo este tipo de trabajos de investigación histórica, teórica, se articulan con el ciencia de Estado. ¿Qué es lo que modifica? ¿Qué es lo que transforma? Muchísimo. Yo, como comentaba, soy tutora de proyecto final de carrera. Como tutora de proyecto final de carrera me encuentro con, acá les puedo señalar, con estudiantes que en su propio tema, como decía Tere, plantean una búsqueda que requiere una investigación.
En el proyecto final de carrera culmina en un proyecto. Pero esa investigación está planteada y en muchos casos continúan, buscan, como en estos distintos centros, institutos y laboratorios de la facultad que trabajan temas desde sustentabilidad, planeamiento, historia, proyecto urbano. Hay distintas temáticas que van buscando luego poder insertarse en algún lugar donde este germen que nace como en su intención en proyecto final de carrera puede transformarse en un proyecto de beca, por ejemplo. Beca de grado o beca ya de iniciación en la UNLP o de CONICET. Pero sí, se da ese cruce. Claro. Se da Desde ese la cruce. continuidad. Desde la continuidad y de esos disparadores, bueno, tal vez se da porque justo yo tengo una pata en cada lado y lo puedo ver y digo, este es un temazo, ¿por qué no lo desarrollás? ¿O por qué no lo seguís buscando? Aunque para el proyecto no sea necesario indagar tanto, después sí. Y eso se da no, de acuerdo al interés de cada estudiante cuando llega al grado. Pero sí. Ahora una pregunta bis respecto a eso. ¿Cómo afecta y cómo transforma en tu trabajo? Es decir, si estos conocimientos, por saberes supuesto, también pueden transformar la propia producción. Pero yo estoy en formación constante, leyendo constantemente, investigo, soy parte de este proyecto y soy como colada en este proyecto, porque recién decía, soy del área de arquitectura, pero soy integrante del ITEPAC, investigadora desde el 2010, no, 2014 creo, no me acuerdo desde qué fecha tengo la categoría. Participé siempre en un equipo con Alberto Esbarra, que dirigía Alberto Esbarra, con temáticas más relacionadas al proyecto urbano, al territorio, a la investigación proyectual, a investigar a través del proyecto. En los últimos años estuvimos desarrollando proyectos de investigación que se ligan directamente con la enseñanza de la arquitectura, siempre dentro del marco del ITEPAC, que es, como decía Ana, es el paraguas que un poco nos nuclea a todos, pero hasta investigamos el hacer de la docencia en arquitectura, y ahora estamos investigando un tema más ligado a proyecto urbano, específicamente casi la escala del proyecto final de carrera. Sí, yo creo que es una retroalimentación constante, y todo lo que estudiamos y leemos lo bajamos, lo transformamos, es una clase, leí tal libro, se los comparto y sale teórica sobre lo que uno está estudiando, investigando, leyendo, sí, es constante. Y en este caso, más en este grupo que me toca con gente que sabe muchísimo de otra cosa que yo no sé, así que es genial, es genial. Y la última pregunta es un comentario. Me parece interesante algo que tiene que ver con esto de las miradas. Ella decía que este proyecto, no sé si es esta discusión acerca de la estructuración de las ideas y la relación que generalmente se pasiva desde la representación. Me parece que eso está bueno tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, las chicas decían, bueno, yo estudio las que hacen tal o cual edificio, pero creo que siempre por detrás aparece esta pensar cómo es esa relación de esa que siempre aparece por, digamos, son de que esto queda como el cuento de estudiar la historia de un edificio. Entonces, lo que aparece seguida por detrás, y que el otro casi me excusa, estudiar la construcción, estudiar
o el archivo del proyecto resulta como casi como un medio para llegar a formular esta información. Y esa es la pregunta que es como provisoria también, bueno, lo que están haciendo ellos. Sí es, porque hace poco tuvimos una de Pancho que vino a hablar justamente de estos temas, y siempre pensaba y con algo si efectivamente se puede pensar en dinámica, se termina corroborando de alguna manera en estos casos porque la preponderancia, la hegemonía del mundo. Debe ser provisoria la respuesta. A ver, me parece que ahí me parece que es contigo, digamos, puede aparece en todos lados. Y más a todos. Ahora, quizás no es tanto decir, bueno, nosotros tenemos días que son mejores, empezar a pensar en el. Entonces, en el tema, lo que está pensando es cómo lo ponen en de transculturación, de diálogo, cómo se cura la idea, qué revistas llegan allá, qué actores llegan allá, para el comentario, para el demás, pero me parece que hay más allá de ver cómo se café, que me parece que lo como una deformación, como una copia, entonces me parece que cambiar es donde yo lo que sí, igualmente con una necesidad y bueno, ahí como después, pero quieran eso, no sé, la persona del conjunto que encontré un artículo en se le da brutales al conjunto de bueno, están publicando algo que o sea, decían como que obviamente no es digamos, no creo que haya que hacer como que sea no fuese negativo, obviamente. Pero bueno, la recepción, digamos, dejar creo que sí, es un poco que sobre cuál es la tema la visión, esta ilusión tan solo tan grande que después de explicar a mujeres bueno, y ahí Claro. es una categoría esta circulación.
quizás como historia conceptual por ahí que excede un poco, y no sé, el concurso de Chicago de 1900 para Chicago Film. es Tower. Conforman categorías que nos están cambiando la mirada, estamos tratando de mirar afuera para mirar lo que es una forma de alguna forma de rechazar el centro como centro permanente pensar que hay acciones legislativas igualmente se lo debe de investigación para construir nuestra vida. Es como lo bueno. Digamos que se vuelva O que te limite y no te permita abrir, subdividir. Sí. Los índices, ese tema de poder llamar con paquetes muy iniciales y producción de temas que a ustedes les permitan a través de distintos materiales, guías, fuentes, etc., distintos capítulos de investigación, y que uno podría pensar, ¿no? Si bien es cronológico, hay necesidades cronológicas. La decisión está en base a esta fuente. El decreto tanto, el análisis, se van a hacer todos. Argumentamos este recorte de 57 a 77. Ahora, ustedes cuando hagan sus investigaciones van a hacer más parecida. Quizás la fuente no va a ser un decreto, sino que va a ser un artículo, que les permita construir de compartimientos. No son, como decía, no son propios de ustedes. Claro. Sí. Cada una. Cada una. dos preguntas. Primero, En mi caso, que yo empecé, digamos, en investigación sin saber qué era y para dónde quería ir, una vez que me decidí que quería ir en historia y fui al ITEPAC, ellos me dijeron, mira, tenemos estas líneas, tenés patrimonio, tenés territorio,
Entonces vos ahí decidís para dónde querés ir, digamos, dónde querés apuntar. Y dentro de esa línea tenés proyectos como este, por ejemplo, que te dice, bueno, estamos trabajando los primeros rascacielos, por ejemplo. Vos podés trabajar, y yo en mi caso no sabía nada, podés trabajar este que te parece, te van ofreciendo, y vos vas diciendo, mira, sí, me interesa esto, no me interesa esto, vas, cuando vas sin nada, ¿no? A veces vas con un tema, vos que te interesa, mira, me interesa estudiar esto, y vas con ese tema. Yo en mi caso, que no sabía, fue como que me pusieron sobre la mesa lo que había, y yo dije, bueno, quiero ir por este lado. Y el tema de la presentación en la beca, todo el arte y todo demás, te va acompañando tu directora o tu Tiene un director, digamos. formato. Claro. Están como los dos caminos para aproximarse a la investigación. A mí me interesa tratar un tema, busco en los centros y laboratorios de la facultad, es publicación que está en la web de la FAU, todos los institutos, laboratorios y centros, cuál se aproxima a mi temática. Dentro de cada uno hay distintos equipos, como el maestro es uno, dentro del IPEPAC hay más temas, y uno con su tema se aproxima, y estoy interesado en estudiar esto, me interesaría participar de una beca. Las becas se presentan, tienen un formato, te dan un formato donde va el tema, antecedentes del tema, vos tenés que proponer un plan de trabajo en 8 meses, qué cuestiones vas a hacer, y te acompaña un director o directora, que es la persona que ya es investigadora, está formada y sabe cómo organizar una presentación a beca, no los que lo hacen solos. Siempre me presento como parte de un equipo y con un director o directora que te acompaña. La presentación es el becario y el director o directora, juntos. Por eso digo, un camino es el interés personal. Me interesa estudiar o indagar determinadas cuestiones y veo en las ofertas de la facultad en cuál más o menos está. O la que plantea Abby, no sé bien qué quiero estudiar, pero quiero investigar, más ligado al proyecto arquitectónico, más ligado a la historia, más ligado a lo constructivo, más ligado a lo sustentable, más ligado a las regulaciones o las normativas. Y hay lugares, entonces uno, sin saber exactamente qué, pero más o menos el tema, se puede aproximar, y los equipos de investigación proponen algún tema de beca. Y nos tendría bárbaro que para este equipo alguien indague o haga este trabajo o esta tarea, se suma. La presentación a becas es una vez al año, las becas FAU, las becas SIN es cada 2, creo, ¿no? No, eso no es por año. Una vez por año también. La pasantía también una vez por año. Las pasantías también, tienen que estar, más del 50% de la 50% de la carrera aprobado, estudiantes avanzados. La beca incluye obviamente un pago, un monto, no conozco ahora cuánto será. Y es sí, una vez al año más o menos, sí, marzo. Aparecen en la web de la facultad y en el Instagram, bien cuando son las becas, las presentaciones, aparece anunciado con bastante tiempo se entrega todo por web. ¿Saldé más o menos? Sí, saldamos. Sí, yo creo que respondiste con la pregunta, claramente, sí. Te lo va a poder contestar más tus docentes que nosotras, pero sí, claramente hay un trasfondo en la publicidad o en las propagandas políticas que tiene que ver con un modelo de ciudad y con obviamente.
Sí, en la misma pregunta estaba la respuesta, sí. O postales, ¿no? El turismo, cómo mostrar. Y no hay ninguno de ese eje acá justo para que te conteste esa específico, pero... De que no se puede traspolar de manera directa. Gordo del Rosario. Y eso me parece también una de dos Gracias por la Muchas gracias. invitación.